lo que pasa con la política, me lo cuenta Jornada da Política. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Jornada Política, Jornada de Stream, este programa de política en donde lo que intentamos es charlar, debatir y hablar un poquito más de política como todos los días. Qué grande que están los lentes al aire, pero bueno, no, este es nuevo look. Bueno, Nachito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, Chelito, ¿cómo estás? Te estaba viendo los lentes justo. Sí, son lentes más grandes, son lentes. Me han dicho que ahora está de moda así, pero no sé. No me hallo todavía. ¿Y usted usa lentes? De toda mi vida. Sí, pero usted no se había puesto los otros. Me hice una operación que se llama de anillos intracorneales, pero en un ojo, en el otro todavía no puedo. Y tengo uso a veces muchos lentes de contacto, pero hace mucho que no estoy usando. ¿Y qué es más cómodo? No, sí. Son como cómodos, son cómodos. Ahora, estéticos estoy viendo que no. No quedan mal, no quedan mal. No sé si son tan estéticos. Pero bueno. Igualmente la facha es de adentro. Sí, es sí. como te dicen, ¿y qué tal estaba? Y era piola. No, de adentro es muy bueno. Y bueno, Claro, dale vuelta. ¿Me entendés? Dale vuelta como la ropa. A ver cómo sale. Bueno, somos virales, Marcelo. Somos virales de nuevo. Que me ponen autos porque no tengo idea qué pasó. ¿Se acuerdan de los agentes encubiertos? Ah, claro, que traje los de los agentes encubiertos que les conté que, a ver, la semana pasada les contaba que el Ministerio de Seguridad de la Nación mostró que estaba haciendo un curso de capacitación a agentes encubiertos y le sacó una foto a los agentes encubiertos. Pasan cosas. Cosas que pasan en Argentina. Cosas que pasan, Marcelo. Cosas que pasan en Argentina que no podemos entender, pero bueno. Viste la interna entre los medios de Buenos Aires y los medios de Córdoba, ¿no? Sí, claro. Está complicado. ¿A usted pasó? A mí me pasó muchas veces cuando me mandaban por ahí al interior de Córdoba. A mí no me gusta decir el interior. Cuando me mandaban afuera de la capital de Córdoba a hacer alguna cobertura, alguna ciudad. Y claro, uno empieza a decir tantas giladas y después, ahora uno se da cuenta lo mal que actúa uno sin saber. Sí, claro, y lo irresponsable que termina siendo. Y el minuto a minuto. ¿Cómo vende el minuto a minuto, no? Hay una cuestión que también que lo noté, ya vamos a ir con el tema del día, pero hay una cuestión que tiene que ver con unas críticas que ha habido mucho hacia los medios cordobeses y el tratamiento de la información por el caso Agostina. Me parece que lo primero que nosotros tenemos que plantear como medios de Córdoba es que en Córdoba no tenemos un canal de noticias. Nosotros tenemos canales en Córdoba y radios que no son de noticias, son de interés general. En Canal 8, el 8, el 10 o el 12 tenés La Peña de Morphy, tenés el programa de Mirta, tenés Bailando por un Sueño, Este es mi sueño, Pergolini y un montón de cosas. No tenés una programación como lo tiene CIA América con A24, como lo tiene Canal 13 con TN, como lo tiene Canal 9, en algunas veces juega en tándem con La Nación Más, digamos. Unos tienen un canal de televisión de interés general y a su vez tienen otro canal en donde tiene una programación 24 horas como de tiene noticias. C5N, como tiene AR12, que son canales importantes. Crónica. Crónica. Entonces son canales de noticias en donde tiene una estructura armada para dar noticias 24 horas. Son canales de noticias 24 horas. Entonces la estructura que ellos tienen armada es eso. Y lo principal, el protagonista principal que ellos tienen es la información. En el caso de Córdoba, los canales de Córdoba no tienen como factor principal la información. La información es un elemento más de toda la programación. En algunos casos es importante. A ver, en el caso de Canal 12, arranca a las 7 de la mañana con Arriba Córdoba y termina de informar hasta conseguimos, digamos que son tipo 2 o 3 de la tarde. O sea, tiene una programación con mucha información. Pero después vuelve a tener información recién en Telenoche 12, a las 8 de la noche. Con Canal 8 pasa más o menos lo mismo, con el 10 pasa más o menos lo mismo, pero no tienen estructuras informativas, digamos. No tienen equipos móviles pensando en tener todo el tiempo información y hacer coberturas largas. ¿Qué son coberturas largas? Córdoba, periodistas que estén hablando pelotudeces durante 3 o 4 horas. Además, porque Córdoba no da para tener informativo 24 horas, porque hay días que literalmente no pasa nada. Hay días que tenemos que salir, no te digo a inventar noticias, pero a inventar algo porque no tenés que mostrar. Sí, o a ponerle relevancia, a temas que no lo tienen, o que en otras circunstancias no lo tienen. Entonces, bueno, digo, como para tener en cuenta. Entonces está bien, entonces uno dice, no, los medios de Córdoba no estaban. Y no, los fines de semana, no, los medios de Córdoba, los informativos de Córdoba no tienen espacio en la programación. Después habrá que discutir si está bien o está mal, si deberían tener o no. No sé,
pero vuelvo a decir, hoy por hoy la estructura que tienen los medios de Córdoba a nivel informativo no es la que tienen los canales de noticias. Digo, eso como para entender un poco por qué no se tuvo la cobertura 24/7 como la que tenían los canales porteños. Punto uno. Punto dos. Ahora nos pongamos a analizar la cobertura periodística de los medios de Córdoba en comparación con la de los medios porteños. Esto de tener la noticia 24 horas, 24/7, hablando de una piba y de un crimen de una piba, hizo que muchos colegas, y yo no tengo problema de criticarlos porque me nefrega, dijeran barbaridades en el caso y torturaran a la gente. Ayer, una cronista de un medio de estos canales porteños, se paró al frente de la casa de la madre de Barrelier, una madre destruida porque lo están acusando a su hijo de femicida, y empezó a decir una sarta de barbaridades en contra de la mujer, al punto que la mujer salió de la casa y le dijo, ¿qué estás diciendo? Eso es acoso periodístico, eso es un acoso personal. No podés utilizar tu medio porque tenés que estar 24/7. Y se lo explico en números. TN es el medio de noticias con mayor rating en el país, en Buenos Aires, en realidad, en Buenos Aires, que mide aproximadamente entre 1.9 y 2 puntos de rating. 1.9, 2 puntos. Y es el que más mide. La Nación, por ejemplo, o A24 miden 0.5, 0.4. Sí, usted escuchó bien, 0.5, 0.4. TN mide 1.9 más o menos, el promedio. Con el caso Agostina, y diciendo las barbaridades que se dijo, llegaron a medir 4 puntos, 4.5, 5 puntos. Por eso sostenían, por una cuestión de negocio y de rating, no porque les interese el caso, o porque sean profesionales a la hora de tratarlo. Y en esa cobertura, y en esa decir, y en esa verba de decir, dijeron muchas cosas falaces, mentirosas y agraviantes y revictimizantes para Agostina y para la familia de Agostina. Entonces, a la hora de criticar, primero planteemos los escenarios, critiquemos lo mismo. Y si critiquemos lo mismo, vayamos viendo. No sé qué opinión te merece, Nachito. No, opino, Chelo, igualmente, igual que vos. Hay veces que algunas coberturas me parecen hasta payasescas. El decir por decir, porque cuando ya te quedás sin qué decir, empezás a decir cualquier cosa, y no agreden solamente a la familia, sino a revictimizar a la víctima, sino a toda una sociedad, a todos los cordobeses. Y lo que más bronca me dio de todo esto fue muchos carroñeros políticos cordobeses que decían, gracias a la televisión de Buenos Aires, que esto se nombra, porque acá no se hablaría de eso. No, sí lo hablamos, pero cuando hay que hablarlo. Y no vamos a hacer un top show. Pero aparte eso es mentira, porque a mí me toca ser el responsable de un noticiero el más visto. De uno de los noticieros de Córdoba, y la semana pasada de todos los noticieros que hicimos fueron todos los días en un 70% de este caso. Con profesionalismo, con responsabilidad, con cordura, digamos, no buscando la mugre, no buscando, sino tratando de informar lo más. Y vuelvo a decir, tratando de no revictimizar a una piba que está muerta, asesinada. Y es como que nos han capacitado, nos han hablado con respecto a cómo hablar, de cómo decir, de cómo informar. No a nosotros los periodistas de Córdoba, a todos los periodistas del país. Y no les importa, ¿eh? Ayer le hicieron 2 o 3 preguntas al padre de la piba que falleció. Que es una locura, loco, en serio. Ni que siquiera con sentido común. O sea, estás capacitado, ponele que lo obvies porque no te garpa periodísticamente, pero con sentido común. Estás hablando con un padre al que no le entregaron el cuerpo de su hija. No es que está sufriendo el dolor, no la pudo bailar todavía. No la pudo bailar. Y le estás preguntando cosas que son una locura. Bueno, perdón. Vamos a la entrevista. Y en un día muy particular, sí, porque hoy es la marcha Ni Una Menos, el 3J me parece que va a tener una convocatoria muy grande, va a ser una marcha muy fuerte, atravesado también por todo esto, ¿no? Y está con nosotros la doctora Sabrina Kenis, especialista en violencia de género. Sabri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Bueno, Gracias por esta invitación. no, por favor.
digo, hoy es la marcha del Ni Una Menos, y hoy va a estar atravesado por este caso de Agostina, en donde hay una revictimización permanente a la familia y sobre todo a la figura de la niña, ¿no? Sí, Bueno, por lo menos esa es la... Sí, una Chelo, visión, ¿no? escuchaba lo que decías atentamente y realmente coincido. La conferencia de prensa ayer, ¿no? En algunas preguntas o algunos abordajes y formas de tratamiento de este tema tan doloroso que nos tiene totalmente consternados porque nos toca a Agostina de cerca, porque es nuestra hija, la amiga de mi hija, mi vecina, mi conocida del frente, nos toca muy de cerca Agostina, y realmente ver cómo algunas preguntas ayer, que como bien decís vos acertadamente, revictimizaban una vez más, no solamente a la víctima, sino a los progenitores de esa víctima de un femicidio, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser responsables de cómo abordamos esta noticia. Digo, las cuestiones de género, de violencias de género, tienen protocolos de actuación, no solamente en el ámbito del tratamiento y el abordaje en la justicia o en la investigación policial o la fiscalía o el Poder Judicial in totum, sino también en los medios de comunicación. Y creo que lamentablemente, como dicen ustedes, quizás por un punto más de rating y desconociendo los elementos objetivos o de cómo tramita la causa, que todavía tiene el secreto de sumario, empiezan a tirar cosas que no son, ¿no? Y que repercuten en ese grupo familiar que todavía, como también decís vos, no ha podido velar ese cuerpo, ¿no? De esa criatura. Ni siquiera estamos hablando de un duelo, ¿no? Sí, O sea, sí. ni siquiera empezaron el duelo, no pueden velar a esa chica. Sí, sí. Digo, y ahí me parece una revictimización, digo, a la figura de Agostina y al tema, y a ella, como que la matamos varias veces. Sino, como bien decías vos, a los padres, digamos, si el padre estaba cerca o lejos, si la miraba o no la miraba, si la cuidaba o no la cuidaba. Nos ponemos en un rol de jugador, y yo ya no hablo ahí como comunicador, sino hablo como sociedad toda. Porque el tema Agostina es un tema que traspasó a todo el mundo y no había mesa de una casa, no había juntada con amigos, no había tercer tiempo de deportes en donde no se haya hablado del tema. En el caso nuestro, que somos comunicadores, te preguntaban qué se sabe, qué sabes y demás, pero más allá de esto, digamos, en todos lados se habló del tema, ¿no? En todos lados, y creo que el femicidio de Agostina Vega, de esta jovencita de 14 años, en realidad dispara un montón de interrogantes y también dispara falencias de un sistema, ¿no? Entonces, quiero tomar algo que es importante que lo acabas de decir. En las redes, uno basta con meterse en alguna de las redes sociales o abrir un medio de comunicación y ver cómo se está acusando o atacando de manera incorrecta, indebida, me parece, a los progenitores y a las formas de ejercicios de cuidado, ¿no? Y lo he visto de muchos profesionales comunicadores, de abogados y del público en general que intervienen y ponen la lupa de cómo se cuidaba, y me hace recordar, por ejemplo, hace muchos años cuando empezábamos a trabajar en los temas estos de violencia por razones de género, cuando se empezaba a cuestionar de si dos jovencitas que se habían ido de vacaciones a Brasil y habían sido también víctimas de femicidio, si habían estado solas, mochileras, y cómo salen vestidas, ¿no? Entonces, volvemos a la carga, y lo advierto en las redes con mucha tristeza, mucho dolor, de cómo ponemos la lupa en cómo se ejercían las tareas de cuidado, que si la madre tal cosa, que si el padre tal cosa. Digo, en este momento no, digo, hay un solo responsable, que es el femicida. Entonces, ¿por qué vamos a... Barrelir es el único responsable y hay que ver si la justicia investiga. Me estaban comentando recién que si bien el fiscal general insiste en que el fiscal Garzón continúe en la investigación por el estado de avance de la investigación, sí, así como medio primicia, si se puede decir, o anticipo, ya se está dando la instrucción en este momento para que además una Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual y una Fiscalía de Violencia por Razones de Género colaboren con el fiscal Garzón en la investigación de este femicidio, ¿no? Entonces, digo, acá hay un único responsable, que es el femicida, no es ni la madre. Después podemos discutir como sociedad qué pasó, digo, que tampoco nos incumbe, ¿no? Creo en esto es la vida privada y el ejercicio de parentalidad de ese grupo familiar. Yo no soy quien para opinar de cómo se educó a no me quiero meter en eso. Hay un único responsable y creo que la justicia agostina
los padres de Agostina merecen justicia. Entonces hay que cuidar de que ese femicida que está en Bower en este momento no se autolesione, no atente contra su vida, porque ese femicida tiene que responder por ese delito, ¿no? Pero sí, bueno, ahora la justicia tiene que investigar. Me parece que después podremos ser críticos de cómo el servicio de justicia, cómo se investigó, si hubo mora o no, si hubo mora. Esto abre también un escenario en donde tenemos que ser críticos o hacer una autocrítica. Quizás ahí voy a discrepar con el fiscal que está interviniendo. Sí tenemos que hacer una autocrítica, porque hoy es Agostina, pero mañana va a ser otra jovencita, otra mujer que esté en manos de un femicida. Tenemos que ser autocríticos y pensar, ¿qué pasa con un servicio de justicia que muchas veces en las investigaciones está llegando un poco tarde? Esa es mi gran crítica. ¿Qué pasa que recién, hace 24 horas, la causa tiene una carátula de femicidio? ¿Por qué se demoró tanto? Me puedo hacer otro interrogante como abogada. ¿Por qué recién hoy, a esta hora de la mañana del 3 de junio, recién ahora se está poniendo a disposición o instruyendo a que 2 fiscalías especializadas en asuntos de género colaboren con un fiscal? Chelo, las fiscalías especializadas, que fue un gran avance en la política de investigación judicial en la ciudad de Córdoba, donde hay especializadas, tuvo el sentido o la mirada de justamente la especificidad. Es decir, tenés un cuerpo de profesionales, tenés una fiscalía, tenés la cabeza de esas unidades de las fiscalías y tenés un cuerpo de profesionales que están sumamente especializados en eso. Entonces, si los protocolos, incluso les cuento, hay un protocolo que me puedo poner también a cuestionar por qué hay un protocolo, el 101-2026, en realidad es un reglamento, una instrucción general del fiscal general que sale en marzo de este año, que da las pautas de investigación para las fiscalías en relación a los abusos o a las violencias por razones de género. Fíjense que esa instrucción general, que tiene 2 meses de suscripción por el fiscal general, da pautas de eficiencia y máxima celeridad. Digo, se actuó así y bueno, puedo por lo menos legítimamente tener serios interrogantes sobre si se aplicó de manera efectiva, eficiente, inmediata, con la celeridad del caso, y si, entre otras cosas, si, ¿por qué recién, a más de una semana, por qué recién hoy se pide la colaboración de las fiscalías especializadas? Sí, a ver, yo estoy convencido de que hay una cuestión política atrás. O sea, y esto es una opinión mía, es una opinión, lo digo, el Ministerio Público Fiscal tiene su reglamento y sabe perfectamente que cuando se cambia de carátula un caso que se viene investigando y tiene características de índole sexual y de femicidio, tiene que ir a una fiscalía especializada, porque para eso fue creada. Para eso fueron creadas, claro. Para eso fueron creadas. La decisión de no ponerlo o de que colaboren, y que Garzón se mantenga en la investigación, tiene que haber una cuestión, simplemente una cuestión política. Pero bueno, eso son, me parece que va a ser un análisis posterior. A todas luces y según las primeras cuestiones investigativas, ni la mejor justicia del mundo habría llegado, digamos, a frenar esto. Sí. Pero, ¿qué tenemos que pensar para frenar esto? Digamos? Estamos hablando de que no se llegaba porque no se iba a llegar más allá de que podría haber algún tipo de indicios de que este hombre era un tipo peligroso, suponiendo siempre que es Barellier el culpable, ¿no? Recordemos que hasta el momento es acusado, no es culpable, está acusado. Y es el principal acusado. Y hay pruebas en su contra, sí, pero nosotros no somos jueces, nosotros no condenamos. Y encima los jueces, en este caso, en este tipo de casos, tampoco condenan ellos, es un jurado popular. Entonces digo, todo indica, o todo indicaría, que Barellier es uno de los principales sospechosos. Ahora, y que tenía ciertos indicios de que podía llegar a cometer algún acto como esto. Ahora, ¿cómo se hace para llegar antes? A eso me refiero, como en casos como este, que lamentablemente son los más comunes. Chelo, sobre todo Córdoba, y en esto quiero resaltar, el Poder Judicial ha tenido una gran tarea y gran avance. Si uno lo compara con el resto de las provincias, ha tenido
independientemente de los momentos políticos, ¿no? En donde podemos coincidir que estamos ante un momento que detrae o que retrae las políticas de género, por no decir que las rechaza abiertamente, categóricamente. El proyecto de denuncias falsas, ¿no? Que ha sido tan cuestionado y que por el momento estaría como en un stand-by. Creo que, bueno, espero que gracias a los movimientos feministas, a los movimientos, a los colectivos sociales, a los medios de comunicación, se quede ahí con una media sanción nada más y no pueda ser ley. ¿Qué se puede hacer? Córdoba tiene, y en esto no quiero circunscribir la actuación del Poder Judicial en las tareas de investigación que ha llevado este fiscal puntualmente, porque hay muchos fiscales, hay muchos jueces y juezas que trabajan, y desde la cabeza del Poder Judicial tenemos grandes referentes, la doctora Tarditi, que trabajan denodadamente en las políticas o incorporar las políticas de género. De hecho, por lo que tengo entendido, este caso y la actuación y la investigación que se está llevando adelante ha tenido también grandes internas adentro del Poder Judicial, ¿no? Están diciendo, bueno, ¿qué está pasando con esta investigación, con la mirada o la perspectiva o la carencia de perspectiva de género que tiene este fiscal? Pero yo creo que Córdoba, fíjense ustedes, tiene no solamente, dejando de lado Alerta Sofía, que creo que se llegó tarde, ¿no? Y que el mismo fiscal decía a un periodista socarronamente, dígame si usted sabe cuántos casos se encontraron por Alerta Sofía. Alerta Sofía se activó desde su creación en 9 oportunidades. De las 9 oportunidades, en 5 se encontraron los chiquitos gracias a Alerta Sofía. En los otros aparecieron por otro tipo de búsqueda, ¿no? Pero digo, Alerta Sofía, bueno, se activó tarde. Pero tenemos una ley provincial que sancionó la legislatura en el año 2009 de búsqueda, de activación de protocolo para búsqueda de paraderos de niños, niñas, adolescentes. Tenemos un protocolo también que tiene el Ministerio, la Fiscalía General. ¿Qué es lo que está pasando? Me preguntas qué debiera haberse hecho. Y en realidad aplicar los protocolos porque tenemos, o optimizar y tornar más eficaces para las actuaciones judiciales y policiales los protocolos de búsqueda. Pero vos me decís, pero ¿por qué no se actuó? Y Chelo, tenemos el protocolo, tenemos esta instrucción general que salió en marzo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿No están capacitados en ley Micaela? Porque es una obligación que todos los funcionarios, Córdoba adhirió a ley Micaela, sí, que todos estemos capacitados. De hecho, mira, en el Colegio de Abogados, la sala de violencias por razones de género que dirijo, forma anualmente a los y las matriculadas. El Colegio de Abogados a los noveles matriculados capacita obligatoriamente. Digo, bueno, que el Estado capacita provincial a los 3 poderes. Algo está pasando. Entonces tenemos que ser severos. Hay un tribunal de conducta también interno que tiene el Poder Judicial, más allá del juicio político que se está instando ahora, que esas son cuestiones políticas que no creo que tengan ningún avance. Pero ¿qué está pasando? Creo que hay protocolos eficaces, al menos en la letra, pero que hay una falencia y se adolece en muchos casos de funcionarios y magistrados que no tienen la perspectiva de género internalizada. Eso me parece, hay un enfoque que tiene que aplicar la Fiscalía General para investigar los casos de violencia de género. Ese es el gran tema. Hay que profundizar el enfoque para que todos los casos de violencia sean aplicados con perspectiva de género. Hay que reforzar la capacitación en profesionales que también tenemos en el polo de la mujer. Digo, tenemos que empezar a mirar y ser críticos, hacer autocrítica para todos lados. Los y las profesionales, los que estamos en el ejercicio de la profesión, los profesionales, todas las profesiones, los profesionales tenemos que formarnos en perspectiva de género. Sobre todo hay mayores responsables, creo, hay un nivel de responsabilidades en esto. Si yo soy una profesional del derecho, que soy esencial al servicio de justicia y estoy manipulando o utilizando de manera abusiva el sistema, claramente yo también tengo responsabilidad a la hora de patrocinar o de asesorar a una persona. Entonces, desde los profesionales, pero sobre todo la mayor responsabilidad del servicio de justicia, que tiene que profundizar la capacitación y la formación en perspectiva de género. Y aquel funcionario que no lo aplica debe ser sancionado. Debe tener, porque si no, viste, es como que estamos, claro. Pasa la noticia, mañana será otra cosa, ya mañana vendrá otro tema que nos tapa y nos quedamos sin respuestas. Y si me permitís,
quiero volver sobre esto que también lo describiste. Hay un bajo nivel de alerta en la sociedad para los casos de violencia por razones de género. Este bajo nivel de alerta yo lo identifico como una cuasi naturalización de los hechos de violencia. Nosotros empezamos a naturalizar prácticas que representan cuestiones o que subyacen sobre las cuales prácticas o formas de vincularnos socialmente que representan o sobre las cuales subyacen cuestiones de violencia. Me parece que desde micromachismo podemos estar horas hablando de eso. Bueno, esa naturalización hace que tengamos bajos niveles de alerta. Bueno, ¿qué hacemos como sociedad? El Estado, digo, como que es el principal responsable. ¿Qué hace frente a una sociedad que naturaliza? ¿Qué hace el Estado, que es el principal responsable, para sensibilizar, para capacitar? ¿Cómo bajamos a los colegios, por ejemplo? ¿Cómo bajamos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, me parece que el tremendo femicidio, esta criatura que muere en las condiciones más extremas de la violencia, nos tiene que abrir también la posibilidad de darnos un serio debate, porque Ley Micaela hay que darle una vuelta de rosca, hay que empezar a profundizar la capacitación en perspectiva de género, pero por sobre todas las cosas creo que este enfoque que tienen las fiscalías o el servicio de justicia en general debe y exige, la policía de la provincia de Córdoba en este caso, debe tener una profundización y sobre todo una sanción cuando se carece, cuando ese funcionario magistrado no ejerció o no intervino con perspectiva de género. ¿Cómo hacemos cuando desde el poder central, desde arriba, desde el presidente, se niega que esto exista? Por suerte tenemos las luchas de los colectivos de derechos humanos. Digo, es muy difícil cuando uno tiene un presidente que tuitea burlescamente, violentamente contra un niño que tiene una discapacidad, o cuando niega en Davos las violencias, o cuando insta a un ministro de Justicia la reforma del Código Penal para derogar la figura del femicidio, por ejemplo, y para agravar solo en casos de violencia por razones de género las denuncias falsas. Digo, ¿por qué no vamos a grabar las denuncias falsas cuando en todos los delitos? Cuando me roban el auto, cuando en la cancha se agrede. Digo, ¿por qué no grabamos? No tenemos una mirada compleja e integral. Hay por supuesto que hay un gobierno que en este momento a nivel nacional está convalidando esta naturalización de las violencias. Si el presidente lo hace, si retuitea a Elon Musk con una cuestión muy grotesca de la figura o de la cosificación de las mujeres, digo, como tantas cosas, ¿no? Si desde la máxima autoridad están convalidando o mirando o incluso negando las violencias por razones de género, es muy difícil, pero creo que las luchas colectivas, creo que de cada espacio que uno ocupa. Miren, yo soy profe en la universidad, ¿no? Sí. Y en la universidad, en la Católica, tenemos cátedras de niñez, adolescencia y violencia familiar y género, como lo tiene la Nacional también, ¿no? Tenemos una comisión de bienestar, digo, desde los colegios, el Colegio de Abogados, desde hace el año pasado, tenemos junto con Vanessa Escalante Paz, José D'Antona, un programa que va a las escuelas para hablar de violencias digitales. Bueno, los responsables, si tenemos un presidente que está bajando una línea confusa, desde cada lugar yo creo en la responsabilidad social. Creo necesariamente que cada uno tiene, como vos decías recién, Chelo, la responsabilidad como comunicadores, como profesionales, como educadores, como progenitores también, tenemos la responsabilidad social porque hay una lucha que está siendo muy difícil, pero que esos discursos negacionistas nos tienen que dar más fuerza, sobre todo en un día como hoy, que creo que va a ser una marcha multitudinaria. Tenemos la responsabilidad social como individuos de trabajar en pos de una igualdad sustantiva y
por supuesto, rechazando y repudiando las violencias por razones de género. Esto te lo pregunto como abogada, como mujer y como especialista en esto. ¿Cómo se hace cuando el enemigo está tan cerca y muchas veces uno no lo quiere ver? Pasó con el caso Catalina, con el caso Agostina. Prácticamente siempre el enemigo lo tenés cerca. Y en el entorno, chico. El entorno. Ayer escuchaba, sí, y sobre todo las violencias por razones de género ocurren mayormente en ámbitos familiares, intrafamiliares y con conocidos. Ayer escuchaba un psiquiatra de Buenos Aires y al principio, bueno, yo estaba como reacia a su posición porque creo que yo no tengo que decirle a mi hija de 19 que salga con una pollera más larga. Yo no tengo que... Ella tiene que salir como quiera. ser libre y de salir como quiera y no tengo que estar diciéndole... Desde el momento en que no le decimos a nuestros hijos varones que no se pongan un pantalón ajustado. Claro, exacto. Entonces, pero fíjate lo que pasa. ¿Cómo vas a salir con esa ropa? ¿Por qué? Avísame cuando llegues, avísame cuando salgas. Esta cosa que uno tiene de alerta frente, porque, como decís, no sabemos a dónde está. O sea, ya uno entra en una situación de paranoia, de decir, bueno, ¿qué está pasando? Yo no tengo que decirle a mi hija que salga con una pollera más larga. Pero creo, y en esto yo al principio no estaba medio enojada con ese psiquiatra que hablaba ayer, pero dije, en este estado en donde tenemos una sociedad más violenta y donde los discursos se convalidan desde nuestra máxima autoridad, porque el presidente está convalidando una cosa frenética de violencia en su posicionamiento, perdón, y esto no tiene que ver con posicionamientos políticos, pero digo, basta ver los discursos de mi máxima autoridad, del presidente de la nación, que tiene un posicionamiento violento permanentemente, ¿no? Por cuestiones de género, contra las disidencias, cualquier colectivo de vulnerabilidad, él se posiciona de una manera violenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí viene con tu pregunta de qué debo hacer. Y en principio yo no soy reacia a decirle a mi hija, salí con una pollera más larga, pero me termino preguntando, tomando lo que decía el psiquiatra ayer, si nuestra sociedad es hoy violenta, ¿tendré que reforzar y estar en un estado de alerta? Y capaz que sí, capaz que tengo que estar yo en un permanente estado de alerta, porque necesito tomar recaudos y el autocuidado y el cuidado de la otra, de la que tengo al lado, es necesario en este momento en donde hay una sociedad tan dividida y tan violenta. Entonces, por ahí uno dice, por ahí no, yo como madre, como amiga, digo, ¿por qué tengo que decirle a mi hija que salga de determinada manera o que me avise cada vez que hace un movimiento? Lo tengo que hacer. Lamentablemente, Sí, claro. en una sociedad tan violenta, Y hoy el autocuidado y optimizar y elevar mis niveles de alerta, ahí está el tema. Tengo que elevar mis niveles de alerta porque la violencia nos está atravesando. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por la Clarísimo los invitación. conceptos. Un placer Doctora, estar acá. Es televidente Un placer. nuestra en jornada política, Sí, acá todo. Sí, soy seguidora. Sí, sí. Gracias. Doctora, chicos. pues, muchísimas gracias. Doctora Sabrina Canis, con nosotros hacemos un cortecito y ya venimos. Él lo resume y te explica lo que pasa. Hoy jornada es el stream. Con Fonobús viajas cómodo, seguro y ahora con Starlink. Durante todo el año, elegí Fonobús y descubrí Buenos Aires, Rosario, Salta, Tucumán y Santiago del Estero con descuentos especiales, confort, puntualidad y la mejor conexión Wi-Fi. Elegí Fonobús, conectate Starlink y disfruta tu viaje. Hoy les queremos contar que nos mudamos. Hace 2 meses que estamos acá. Vení que te muestro. Ahora vas a encontrarnos en David Luque 489. Nueva dirección, pero el mismo sabor de siempre. Vení a visitarnos y llévate tu picada, tu sándwich, o vení y arma un regalo con todo lo que tenemos.
CHR, Servicios Funerarios y Sociales. Nuestra premisa es la honestidad, seriedad y solidaridad. Casa Central, Jerónimo Luis de Cabrera 148, Barrio Alta Córdoba. Sucursales, Avenida Alem 1201, Barrio General Bustos. CHR, Servicios Funerarios y Sociales. Urgencias las 24 horas al 3513-532-294. Con Fonobús viajas cómodo, seguro y ahora con Starlink. Durante todo el año, elegí Fonobús y descubrí Buenos Aires, Rosario, Salta, Tucumán y Santiago del Estero con descuentos especiales, confort, puntualidad y la mejor conexión Wi-Fi. Elegí Fonobús, conectate Starlink y disfruta tu viaje. Es jornada, lo que pasa no se nos pasa y sabemos lo que hablamos. Bueno, tenemos poquito tiempo. Tenemos nuestra sección en la que hemos sido virales, chicos. Nuestra sección ¿para qué gastar saliva? O no comentario, digamos. ¿Para qué gastar saliva? ¿Para qué No hace gastar falta. saliva? No hace falta. No hace ¿Cómo le va, falta. Zoe? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo Le damos muy, la muy bienvenida bien. a nuestra mesa. Mire qué colorida que está hoy. Muy bien, Sí, me gusta. me vine por suerte discreta. Se vino con el buzo discreto. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué tenemos para gastar saliva hoy? A ver, ¿qué tenemos en el primero? A ver, Tenemos varias clip de cositas. Milei. Algunos clipsitos de Milei. A ver, ¿qué dijo el presidente? A ver. Hay una película, yo sé que va a ser polémico lo que voy a contar, pero hay una película que es hermosa que se llama Monster Inc. Es fabulosa la película, porque era como una suerte de fábrica que se dedicaban a asustar niños. ¿Y cuál es la trama de la película? Que va un monstruo y quiere asustar a una nenita, y la nenita lo mira, ¡ja, ja, ja! Se le mata la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente. Presidente, le contó el final. Le contó el final de la película. Encima dice Pero, como en Morris serio. Terzin, que ni siquiera sabe hablar inglés. Además no la vio la película, claramente. Claro, no es así. No era así la película No era Monster así. Inc. La madre que los parió. En serio. No, encima le spoileó mal. Claro, o sea, la contó mal a Le la contó película. mal. Yo no quiero ser... ¿Para qué gastar saliva? No quiero... No hace falta. Y menos hoy, menos hoy, pero... ¿Vieron cuando habla de niños la cara que pone? No voy a analizar esto. Nada más. No voy a analizar Por eso dije solamente eso. No, hoy no. ¿Tenemos alguna otra cosa? ¿Hay alguna otra? No. Sí, ¿Alguna? tenemos Hay uno otro. más. A ver, tenemos para qué gastar saliva el día de hoy. En el no comment, a ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Una dimensión contemplada por los países y por las empresas. No por nada Estados Unidos lidera un cambio de proveedores a nivel global, dándole mayor relevancia a sus socios comerciales en América. Y este contexto genera grandes oportunidades para un país como Argentina, que puede producir energía, alimentos, minerales y puede exportar servicios asociados a la economía del conocimiento para miles de millones de personas. Es decir, que Argentina en los últimos años se ha posicionado como una suerte de seguro internacional para las cadenas de suministros globales. Bueno, pero decían que los viajes eran por divertimento. Lo peor de todo es que yo detesto viajar. No, sí, se nota Pero que no le gusta viajar. tengo que cumplir con mi trabajo y viajo. Y cada vez que viajamos nos traemos millones de dólares de inversión. Así que parece que, Dios, son bastante productivos los viajes. Vamos a tener, lo vamos a chequear eso. Sí. Millones de dólares, ¿dónde están? Además, ¿vos te acordás los quilombos que tuvo Garriutor por traer en un viaje los lecores? Imagínate este que dice, en cada viaje me traigo millones de dólares. Sí, yo te digo, lo único claro de tus últimos viajes fue que llevaron a la esposa de un jefe de gabinete y se armó un lío bárbaro. Así que yo no sé si... Claro, callate. No gastes saliva vos. Claro. No digas nada. No, claro, es que oscurece.
No, No, y está muy el bueno. último viaje fue un acto religioso. ¿Sí? Sí, pero Todos los, O sea, no fue a el buscar único- ninguna inversión, fue un acto religioso. El único de los viajes que vos podrías decir, bueno, fue productivo, fue el que llevaron a la mujer de Adorni, que era la Argentina Week en Nueva York. Ah, Que era Caputo mostrándole las benevolencias de la Argentina, que ellos dicen que somos, a los yanquis que lo miraban como diciendo, che, yo estoy viendo América 24 y veo otra cosa. Los números no me estarían dando, pero bueno. Viste que se picó, ¿no? ¿Con quién? Entre Patricia y Karina. Sí, de hecho se le presentó la renuncia. Le presentó la renuncia, Milei no la aceptó, pero ya te presenta a alguien la renuncia porque te querés ir, porque estás incómodo en ese lugar. Sí. Pues si alguien presenta una renuncia es porque no quiere trabajar más Claro, ahí en ese lugar, porque no se banque el entorno. sí. La pregunta es, ¿qué va a hacer el senador Luis Alfredo? ¿Se va a quedar con Milei o se va a ir con Patricia? No, se queda con Patricia. Se queda con Patricia, vos decís, sí. Sí. Y claramente se rompe el binomio juez-Bornoroni. Sí, ¿Y por qué fue Rodrigo de Loredo ayer a la Casa Rosada? Para sumarlo a Bornoroni. Porque ya juez no les sirve. ¿Quién pide todo esto? Los números de la Embajada de los Estados Unidos. Ya le avisaron a Trump, che, ojo que acá hay un problema y a nosotros nos conviene que sea ella la candidata. ¿Viste como todos los medios están inflando la Patricia Bullrich ahora? Y lo peor de todo es que la van a inflar tanto que la van a hacer presidenta. Mira, bueno, está bien, si vos decís, yo no sé. pero- La van a inflar tanto que la van a hacer presidenta. ¿Por qué? Porque del otro lado, lamentablemente, no hay absolutamente nada. En un mano a mano, y seamos sinceros. Y En un Kicillof. mano a mano, Kicillof Bullrich lo caga palo Bullrich. Si hoy le gana por bastante. A cualquiera. Entonces, los yanquis ya la están viendo. Están viendo que Patricia posiblemente sea la nueva presidenta de la Argentina y le tiraron toda la embajada encima para que ella pegue el portazo como hizo con De la Rúa en 2001, como hizo con Macri en 2017 y como va a hacer con Milei en 2026. Siendo senadora, ¿eh? Siendo senadora. Sí, Que sí. no tiene un puesto común, ¿eh? Es senadora y ella va a pegar Presidenta el del portazo bloque. político, pero no se va a ir del Senado. Y si se va Patricia, se va Luis Alfredo y se va Carolina Lozada. Y hay 2, 3 senadores más que dicen, ojo que me parece que es por ahí la cosa. Acá el problema es Karina. Se viene el 3J, la marcha ni una menos. Cierra el programa nuestra compañera Zoe porque primero que nada tiene que responder por qué hay que ir. ¿por qué hay que ir? Sí. O por qué, sí, por qué hay que ir, por qué hay que marchar. Porque se cumplen los 11 años del primer Ni Una Menos, porque lo de Agostina demuestra que más que nunca hay que estar unidos como sociedad, porque esta violencia ya no es permitible, no se justifica y hay que demostrar que hay mucha gente marchando por Agostina, por Dulce, que es otro femicidio que sucedió, que no se le dio tanta atención en los medios, pero sucedió hace unos días también, y mostrarle apoyo a la familia de Agostina por la justicia de todas, porque no son las primeras ni van a ser las últimas, tristemente, porque cada 30 horas pasa un femicidio en Argentina y es algo que hay que ponerle un fin. Es como decir que todas jodemos con el que hay que volver el 2018. Porque sí, hay que volverse a enojar, hay que volver a luchar, hay que volver a tener estas conversaciones incómodas que en cierto punto, desde 2018 hasta ahora, nos cansamos de tenerlas, nos cansamos de tener que explicar por qué no nos tienen que matar, por qué no nos tienen que secuestrar. Nos cansamos de tener que salir a la calle y tener miedo, pero claramente nos dimos cuenta de que si no lo hacemos nosotras y si no tenemos apoyo de todo el que pueda ir, porque no importa si sos mujer, si sos hombre, no importa, tenés que ir para que seamos un montón y esto sea histórico, que todo apunta que sí. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos. Que sea una marcha sin consignas políticas. No, que la política, la única política sea la defensa y la seguridad y la justicia de las mujeres que La murieron. seguridad de las mujeres no tiene bandera política, es algo que no importa quién seas, qué pienses y cómo lo veas, vas a estar de acuerdo si sos mujer porque lo has vivido, no tiene banderas.
por ahí una connotación política de que sí es político, porque si tenés un gobierno que te legitima esta violencia y que hasta hace un año quería sacar el término femicidio, No, lo quieren sí, sacar. claro, es algo político entonces, capaz sin banderas políticas, pero algo político es. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene, sos un psicofante. ¿Qué dice ahora? ¿Sabés lo que es, no? No. Bueno, eso es lo que le acaba de decir el papá del ministro de Justicia de la Nación a los periodistas argentinos. Son todos unos psicofantes. Pasó Homero de la antigua Grecia y dijo, che, ni yo usaba esa palabra. De lo vieja que es. Tengo que sacar. Quiere decir delator, calumniador o persona vil que levantan falsos testimonios con fines de lucro o por extorsión. Buscó sinónimos de todo esto en Google. El papá del ministro de Justicia de la Nación trató a los periodistas argentinos de psicofantes. El problema es que lo dijo con S y lo dijo con C y es con S. Dios. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos, nos Como vemos, siempre. nos vemos. Chao. Hoy jornada es el stream. Todo acordó, es jornada. Lo que pasa no se nos pasa. Y sabemos lo que hablamos.